La nutrigenética invita a las personas a verse tal cual como individuos, lejos de las generalidades. La nutrigenética, conociendo los genes de los pacientes, pues pueden voltearse a ver nada más a ellos. Entonces, de todo este abanico, ¿qué es lo que sí es para mí? Necesitamos salud emocional para que nuestro cuerpo también pueda aprovechar bien todo aquello que le estamos dando. El músculo es la moneda de cambio para una buena longevidad. Pensamos en el músculo como esta forma de vernos como mejor, pero en realidad es que el músculo es lo que nos ayuda a ser independientes. Funcional. A todo tipo de, en todas las edades. Buenos días, buenas tardes. Qué gusto estar aquí y más, sobre todo, porque tenemos, como siempre, a una invitada muy especial, Alejandra Ponce. Ale, bienvenida. Muchas gracias. Hasta que se nos hizo. Por fin, ¿verdad? La tercera fue la vencida. Así es. Les cuento que Ale, que es experta en nutrigenómica, nutrigenética, que ahorita le vamos a entrar a ese término y vamos a ver por qué quizás esta sea la medicina del futuro. Y quizás tengamos que cambiar el tema de cómo visualizamos la enfermedad. Ahorita les voy a platicar un poquito de qué vamos a hablar, cómo lo vamos a desarrollar. Y quiero decirles que yo conocí a Ale hace como unos 4 o 5 años. Como 5 años. Como 5 años. Pues me hizo el favor de regalarme su libro. ¿Te regalé mi libro o no? ¿Te lo voy a regalar? Sí. Bueno. Ajá. Sí me lo mandaste. Sí, te lo mandé. Qué bueno. Y en ese momento acababa de publicar Ale su primer libro que se llamaba Tiempo Extra. Tiempo Extra. Una historia muy bonita relacionada con tu papá. Uh-huh. La quise invitar a mi podcast, se lo mencioné, se nos fueron 5 años, pero cuando volteo a verte, digo, wow, ella ya es una rockstar, anda a nivel nacional, tiene no sé cuántos cientos de miles de seguidores, escribes en el periódico, y dije, a ver si me toma la llamada. Felizmente me la tomaste. Claro. Gracias, Ale, es un placer tenerte aquí. Y estoy seguro, amigas, amigos, que vamos a aprender mucho sobre este término tan curioso, peculiar, nutrigenética. Alejandra Ponce, Ale, graduada en nutrición y bienestar integral por el TEC de Monterrey. Luego se fue a la Universidad de las Islas Baleares en España, obtuvo un máster en ciencias de la nutrigenómica y alimentación personalizada. Lleva 15 años innovando en esta tecnología, en este abordaje hacia la medicina y el bienestar. Forma parte de un área que, bueno, celebro mucho ahí en el Zambrano de León que tienen, que se llama Health for Life. Saludo con mucho afecto a la doctora Tania Certuche, que también la entrevistamos aquí. Colabora en Genovive, cofundadora de Geneal, firma de consultoría especializada en Lifestyle Genomics. Autora, tu primer libro, Tiempo Extra, Aliméntate según tus genes, el segundo, Trimestre Cero, el tercero, y me imagino que vas por el cuarto y ahí te vas a ir. Promueve la toma de decisiones saludables desde la preconcepción, antes de que nazca la criatura, antes de que nazcamos, hasta la preparación para envejecer mejor. Adicionalmente, está en la academia como profesora universitaria en México y Latinoamérica en temas de nutrifarmacogenética. Búsquenla, Alejandra Ponce, para que vean sus charlas de TED, maravillosa. Una se llama Pasa la mejor versión de ti, sé tu propio héroe. Y bueno, tiene una columna semanal los lunes en el periódico Milenio. También participa en la fundación de Carlos Slim en nutrigenética y salud pública. Y búsquenla en sus videos. Ahorita, al final, quisiera que nos dieras tus datos de redes para que la gente te busque. Y nuevamente, bienvenida, Ale. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Aquí. Maravilloso. Bueno, Ale, pues vamos a entrarle a este tema tan intrigante. Quiero platicarte en una de las lecturas que estaba haciendo sobre China. A mí me gusta mucho el tema del Tao. El primer libro fue El Tao de la longevidad, la salud y el sexo. Así se llamaba el libro. Y venía ahí un párrafo que decía que en un pueblo de la antigua China, al médico le pagaban una mensualidad siempre y cuando
no hubiera nadie enfermo en la familia. En el momento que había un enfermo, le dejaban de pagar su mensualidad y obviamente él tenía que entrar en acción. Nomás curiosidad, ¿qué piensas de ese abordaje al bienestar de preventivo sobre correctivo? ¿Cómo te late tú? Y ahorita quiero entrarle a la definición, etcétera, de la nutrigenética, pero ¿qué te suena esa historia? A ver, sería genial que eso pasara aquí, en la realidad. Digo, no enteramente va a ser culpa del médico si una persona se enferma, ¿no? Pero sí que los que estamos en el área de la salud tenemos mucha responsabilidad en promover la prevención. Entonces, creo que mientras más comenzamos a hablar de prevención, que la llevemos a términos muy claros, a acciones muy sencillas de seguir junto con nuestros pacientes, es menos probable que vayan a regresar a una consulta enfermos. Y eso es lo que creo que se busca con todos. Y ahorita que mencionabas esto que, pues bueno, era el pago hacia el médico, ¿no? Ahorita yo creo que eso sería como un muy buen incentivo, quizá por parte de las aseguradoras, incluso no a lo mejor con los médicos, pero sí con las personas. De decir, oye, quizá este año no tuviste ningún incidente, estás bien, tus check-ups están perfectos. Entonces, aunque tú parecieras ser una persona o por tu edad cronológica, estás en esta categoría de edad y de riesgos, pero realmente bioquímicamente estás bien, como que creo que será un gran incentivo a pues, quizás se te corta un poquito la prima que tienes que pagar. Y todos salimos Y todos beneficiados salimos beneficiados. con ese Así enfoque. es. Ujú. Entonces, vamos a entrarle. ¿Cómo definimos la nutrigenética y por qué es importante en la vida de todos? La nutrigenética es un área de la genómica nutricional, que es justo donde se conjunta la nutrición con la genética. ¿Qué se hace en esta área? Se analiza la genética de una persona por medio de estudios de ADN. Antes solamente existían los que eran de sangre, entonces muy invasivos. El día de hoy, nueva tecnología hace que con un simple raspado bucal se puedan extraer células y comiencen a revisarse. Es importante conocerlo porque pues, nos podemos dar cuenta de qué suplementos necesitamos en mayor cantidad, porque se conocen genes que metabolizan vitaminas, minerales, que a lo mejor no logran hacerlo de forma adecuada en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, conociendo eso, podemos dar una suplementación mejor, pero también se conocen los genes de riesgos a todas estas enfermedades que se llaman crónicas, genes de riesgo a diabetes, genes de riesgo a hipertensión, a algunos tipos de cáncer, procesos inflamatorios, y conociéndolo podemos actuar mediante acciones muy sencillas todos los días. O sea, hay genes que nos dicen, come una manzana al día y con esto ya no vas a guardar tanta grasa alrededor del hígado. Con eso puedes evitarte un hígado graso. A lo mejor le podríamos decir a todo el mundo, come una manzana al día y ojalá que te haga efecto. Pero creo que cuando los pacientes comprenden que ese es el gen, es más fácil que tomen esa acción. O sea, ya nadie le está atinando, entre comillas. La profesión de nutrición. Ujú, Ahorita antes de arrancar te platicaba Cecilia, una amiga de la primaria, cuando se mete a estudiar nutrición a la Universidad de Nuevo León, nos escandalizamos como generación de, oye, pues ¿cómo? ¿A poco hay una carrera de nutrición? ujú. ¿Ha evolucionado la carrera de nutrición? Muchísimo. Antes, bueno, justo se abrió la carrera de nutrición hace muchos años, cuando en la práctica médica se dieron cuenta que era un área muy pesada, como para que además la tuviera que llevar el médico. Entonces, el médico ya se encarga de, corregir los problemas, vamos a decir, pero también pedirle que se encargara de la nutrición, de la dieta del paciente, ya iba a ser una práctica muy pesada para una sola persona, y es donde se divide y comienza la parte de nutrición. Al principio era solamente el análisis de los alimentos según la etapa de vida. Después comenzó a evolucionar hacia la nutrición clínica, que fue justo donde yo comencé mis estudios, y era cómo apoyar de acuerdo a la patología del paciente. Entonces, ya no era nada más prevención, era también parte de corrección. El día de hoy la nutrición tiene muchas áreas, también tienen toda la parte del servicio de alimentos, cómo crear menús para quizá empresas o comedores industriales, de todo eso se encarga un nutriólogo. Entonces, hay muchas áreas que involucran los alimentos. El área en la que yo estoy, que es la nutrigenética, es de las más nuevas.
Entonces, comenzó a existir este interés, de hecho, desde los 80s, sobre por qué personas siguiendo parámetros y lineamientos dietéticos muy similares tenían un efecto que parecía ser muy contrario. Personas que seguían la misma dieta baja en carbohidratos, a unos les iba muy bien metabólicamente y los otros empeoraban. Y se vio en todas partes del mundo, personas siguiendo una dieta mediterránea porque algunos seguían con el colesterol elevado y los otros lo bajaban. Y hubo un investigador que fue el primero en esta área, se llama José María Ordovás. Él es al quien se le conoce como el padre de la nutrigenómica. Español. Es español, así es. Él, de hecho, escribió el prólogo de mi primer libro. Oye, qué bien. Y él fue quien se puso a investigar, oye, pues, ¿existirá alguna variante genética? Para ese entonces ya se estaban haciendo estudios genéticos en Estados Unidos. Él, de hecho, trabaja en una universidad en Boston y pudo aislar genes que se llaman como genes, que se piensa que pueden tener una situación por ahí en el efecto, los aísla, comienza a ver los diferentes patrones genéticos y dice, pues sí, efectivamente, personas que consumen grasa con esta variante del gen suben el colesterol, pero las otras personas no lo suben. Y ahí es donde empieza la nutrigenética. Gracias por estar viendo este material. Aprovecho para invitarte a la plataforma educativa en horaciomarcian.com, donde puedes encontrar varios cursos, herramientas para ti y tu negocio. Wow. Ujú, Oye, lo que estoy escuchando es, por ejemplo, mi abordaje, eh, bueno, viene de negocios, pero con mucha psicología. ujú, Siempre en el tronco de las enfermedades, padecimientos eh, y algunas inclusive crisis está el tema del estrés, están las enfermedades psicosomáticas, siempre hay un componente psicosomático y luego en este mismo contexto pues está el efecto placebo. ujú, Eh, entonces, pareciera que el estrés, el cortisol, la cuestión emocional no controlada, es como un impacto tremendo a las enfermedades. ujú. Pareciera que por otro lado, pues está la parte de lo que comemos todos los días. Es decir, eh, puede haber una persona que esté muy bien controlada en su estrés, pero que coma muy mal y eventualmente pues esté igual de mal, no necesariamente con los mismos padecimientos. Pareciera que son dos vertientes grandotas en la salud de las personas. Sí. Mira, nuestra genética es muy primitiva. O sea, nuestros genes no han evolucionado en los últimos miles de años a como hemos evolucionado nosotros como sociedad. O sea, seguimos siendo cavernícolas en cierto sentido. Prácticamente. Entonces, el estrés, pues claro, puede ser ahorita el no encontrar algo que se me perdió. ¿Y dónde está? Nuestro cuerpo no lo toma así. O sea, piensa que hay alguien que nos está persiguiendo, que algo muy malo está pasando, que hay un peligro alrededor de nosotros. Y el efecto dentro de nuestro cuerpo es el mismo. Se eleva el cortisol, se elevan todas las otras hormonas de estrés, comienza nuestro corazón a latir más rápido, comenzamos a respirar más rápido. Pues nuestro cuerpo nos está diciendo huye o lucha de esa situación. Pero la situación es que se me perdió algo, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la alimentación. Entonces, ahorita hay muchas modas, ¿no? Está la moda del ayuno. Eh, y la verdad es que dentro de la literatura médica hay, hay muchas ideas muy contrarias y al final el ayuno es bueno o no es bueno, pues depende de cuánto estrés le cause a tu cuerpo el ayunar. Si hay genes implicados que nos dicen, ¿sabes qué? Esta persona después de 12 horas de ayuno comienza a secretar mucho estrés porque sus genes no están adaptados al ayuno, al contrario, piensan que hay una escasez de alimentos Se y pone, se ponen muy estresados a buscarlos. Y la realidad es que la persona es la que está pues quitándose el alimento porque quiere. Y va en cierta parte igual con el ejercicio. Entonces, personas que hacen ejercicio muy intenso, pues vas en calzada corriendo tus 10 kilómetros, a lo mejor traes la frecuencia cardíaca a tope. Sí, pero tu cuerpo piensa que te ha estado persiguiendo un tigre. mamut durante los últimos 10 kilómetros y no es así. Entonces, nuestro estilo de vida puede influir mucho en cómo podemos desarrollar ansiedad, depresión, estrés.
de formas en las que ni siquiera nos imaginábamos que podían afectar tanto. Y es porque nuestros genes son muy primitivos. Y, o sea, como que estamos enfrentando un cambio vertiginoso, pero seguimos siendo los mismos ya hace biológicamente de cientos de miles de años. Así es. Daba una clase en el TEC hace algunos años, se llamaba Productividad y Estrés en la Organización. Le inventé, me dieron chance y al rato había como 5 o 6 grupos. Me encontré un artículo específicamente sobre la vitamina B y las enfermedades mentales. Yo no Ujú. sé si es un artículo muy viejo, pero para mí fue muy asombroso que en los negocios que estamos constantemente tomando decisiones, la ausencia de una vitamina que viene de alimento provocara tantos desórdenes. Eh, Particularmente, por ejemplo, el ayuno es uno de los mitos, o no mitos, es uno de los temas de moda que anda por ahí. El tema de la vitamina B, bellodecta y eso, ¿qué piensas? Justo de los genes que más analizamos, todo tiene que ver con un gen que se llama MTHFR. Fue el gen por el cual me fui a estudiar yo toda esta área de nutrigenética, porque es un gen implicado tanto en la salud emocional, porque procesa la vitamina B9 y la B12 para poder sintetizar dopamina y serotonina. Entonces, ¿qué nos da la dopamina? Pues nos da concentración, ¿verdad? Nos da mucho enfoque, nos da muy buena memoria y la serotonina nos da mucha tranquilidad durante el día. Este, y también está implicada en procesos cardiovasculares. Resulta que 76% de la población mexicana, más o menos, vamos a tener una mutación o 2 mutaciones de ese gen. ¿Qué significa eso? Que tú y yo podríamos estar consumiendo la misma ensalada de hojas verdes, que es donde más viene la vitamina B9 principalmente. Pero quienes tienen una mutación van a aprovechar esa vitamina al 60%. Quienes tienen la doble mutación la van a aprovechar al 30%. Entonces, al final sintetizan menos dopamina, menos serotonina. Al haber menos dopamina, te distraes más rápido. Y al haber menos serotonina, lo que sucede es que tienes más riesgo a ansiedad y a depresión. Entonces, es una mutación muy común en América Latina y en muchas partes del mundo, y de hecho es parte de la innovación que se está haciendo ahorita en suplementos. Ahorita ya se logró aislar este suplemento de una forma que es más fácil de absorber y entonces ya en muchos multivitamínicos dejas de encontrar ácido fólico, que no se absorbe bien, y encuentras la forma activa, que es el metilfolato, que es el que te da la dopamina y la serotonina, y haz de cuenta que es como ponerle un puente al gen. Si el gen no funciona, pues ya te doy la vitamina como tú la sabes utilizar mejor. Wow. Óyale, para alguien desinformado en este tema como yo, suena como un poquito complicado, overwhelming, así Ujú, como, ay, güey, o sea, tantas variantes. Me gustaría, haz de cuenta, lo percibo como eh, eh, un estudio sutil de ujú. tus particularidades y de cómo te ajustas. Voy a seguir con este tema y de la nutrigenética y del estudio. Quiero hablar más del estudio que se hace la gente y cómo ha ido evolucionando con el tiempo. Pudiéramos hablar primero un poquito en términos generales como que hay alguien que no tiene acceso a alguien como tú o no puede pagar un estudio genético, que lo vamos a abordar ahorita. Hay como, no hagas esto por lo menos. O sea, no, estos don't. No, 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 no. Y en términos generales, vas a estar más o menos. Y luego están unos 4 o 5 must. Ujú, Tienes que hacer por lo menos esto. Nos podemos ir un poquito de lo general a lo particular. claro. Eh, pues bueno, lo primero es cuando no se conocen los genes, tienes que voltear a ver tu árbol genealógico y pues evaluar qué enfermedades ya han existido ahí. Y los latinos, pues compartimos muchas variantes genéticas que sí nos indican muy claro qué es lo que no tenemos que hacer. Entonces, ¿qué no tenemos que hacer los latinos? Tenemos un riesgo altísimo de infarto. Entonces, lo primero Ay, es, Dios. ajá, es no fumar. Entonces, eso sería lo primero, el no fumar, y te juro que no fumando ya vamos como 10 pasos adelante en cuestión de salud, porque al final estás inhalando partículas que oxidan y que se convierten en más partículas
que oxidan todavía más dentro de nuestro cuerpo. Y finalmente vivimos en una sociedad donde la oxidación está en todas partes. O sea, La contaminación. contaminación, el estrés, no tenemos tantos lugares para caminar al aire libre, tantos árboles, etcétera, ¿no? Lo primero sería no fumar. Lo segundo es tener mucha precaución con el alcohol. Sabemos que el alcohol es un neurotóxico, entonces sí afecta mucho la salud emocional, pero más que eso, viendo a la población mexicana, también tenemos genes de mucho riesgo hacia hígado graso. Entonces, si metemos una sustancia como el alcohol, ¿qué hace el hígado? Intenta deshacerlo como lo más rápido posible, porque el alcohol hace mucho daño. Como un veneno casi. Como un veneno. Entonces, en lugar de aprovechar todas sus funciones para metabolizar carbohidratos, proteínas y grasas, las aprovecha para sacar el alcohol de tu cuerpo. ¿Y qué sucede con todos estos macronutrientes que se ingirieron? Se guardan alrededor del hígado como grasa. Entonces, eso es lo que nos lleva a hígado graso y a partir de ahí a enfermedades metabólicas. Entonces, no fumar y no tomar sería como de lo principal. La otra cuestión, dentro de lo que debemos dejar de hacer es no desvelarnos. Eso es muy Wow. importante. Entonces, todo nuestro cuerpo por dentro tiene relojes que se llaman los ciclos circadianos. Y son estos relojes biológicos que indican cuándo se tienen que empezar a secretar ciertas hormonas, que de niños lo vemos muy importante, por ejemplo, la hormona del crecimiento cuando duermen, porque es la que hace a los niños crecer de forma lineal. Que le dices a un niño, duérmete, si no, no vas a crecer. En los adultos, esta hormona sigue siendo igual de importante, se secreta solamente por la noche, pero a nosotros nos funciona para mantener nuestra masa muscular. Si dejamos de dormir bien, perdemos nuestra masa muscular. Y a partir de eso, vamos perdiendo independencia. Entonces, ¿qué podemos ver después? A los 80 y tantos años, quienes puedan llegar a esa edad, pero llegan sin músculo, terminan teniendo mucha dependencia hacia aparatos, hacia familiares, hacia cuidadores, y no es la calidad de vida que uno busca tener a los 80 años. Entonces, yo creo que esas tres cosas son importantes y la última es muévete, o sea, haz ejercicio. Nuestro cuerpo está diseñado para el movimiento. Quedarnos estáticos causa muchísimas enfermedades. Entonces, ya se toma ahora como un factor de riesgo el sedentarismo, así como fumar, así como beber, que es un factor de riesgo para todas las enfermedades metabólicas. Entonces, creo que eso serían las 4 cosas que podemos, hacer. O sea, no nos quedemos sentados, dejemos de fumar, dejemos de tomar y dejemos de desvelarnos. No es como tan complicado en realidad. No, no, digo, y es me recuerda a la estrategia. Yo me dedico a la estrategia de negocios y siempre digo, la estrategia es como la dieta. Esto no, esto no, esto no, esto sí y solamente esto. Ujú, Es como monotemática. ujú, Eh, Como que los jóvenes, cuando ven no fumar, no alcohol, no desvelarte, y moverte, como que dicen, ay, güey, o sea, qué duro. ujú. Eh, a los jóvenes, pues se desvelan y se levantan el día siguiente a correr un maratón, Claro. como fueron un día unos amigos por mí, y nos desvelamos y corríamos medio maratón, y les dejé una notita ahí en el timbre de la casa, olvídenlo, ¿no? Hasta la fecha me hacen carrilla. Eh, ¿Cómo ves las generaciones eh, actuales respecto, por ejemplo, ahorita nos movemos a los CIS, Ajá. pero ¿cómo ves a las generaciones actuales alrededor de estos 4 puntos? Ya está viviendo mucho cambio, creo, en las personas o chavos que tienen entre 25, 30 y tantos años, están cada vez más interesados en su salud. O sea, luego de repente llegan con ideas como extrañas al consultorio y me dicen, quiero vivir 120 años. Y yo Órale. les digo, bueno, no, yo no te puedo ayudar a vivir 120 años, pero te puedo ayudar a que vivas muy bien los próximos años. No, pero entonces creo que sí está habiendo un cambio muy importante. Creo que este cambio fue a partir de la pandemia. La gente comenzó a interesarse más en la salud y yo veo ahora chavos en sus 20 que están justo así, corriendo maratones, ya no están fumando. O sea, sí, las personas que fumaban de unos años para acá han disminuido bastante. Entonces, igual el alcohol, creo que ha bajado bastante. Las nuevas generaciones están comenzando a formar más vínculos sociales en cuestiones saludables, como en, hoy vamos a salir a correr en la mañana, entonces no tomes en la noche. ¿Y qué pasa si eres el único que toma?
no vas a poder estar bien para correr. Entonces dejas de ser parte de ese círculo. Entonces creo que sí está habiendo mucho cambio, pero lo estoy viendo ahorita yo hasta los veintitantos, treintas. Sería genial esto empezarlo a ver desde los 15, 17, que es cuando en realidad muchos comienzan a tomar alcohol o Y a la fumar. educación quizás desde la niñez, como la Ujú, salud mental también. exacto. Obvio, Ale, está el tema de no drogas, ¿verdad? Ah, claro, claro, definitivamente. No drogas de ningún tipo, todas tienen un efecto negativo. Este, y la verdad es que cada vez, esas sí he visto que se están utilizando más, pero ya en personas como a partir de los 40 dicen, no, pues mejor alcohol no y una droga sí. Y tiene el mismo o peor daño, entonces no tiene caso. Ujú. Mm, correcto. Pues excelente. Se obvia lo de no drogas, no fumar, alcohol, no desvelarse y muévete, pero no viene bajo un contexto de moralidad o del dedito, no, muchacho. Pues tú sabes, es tu salud, ¿no? Y si quieres vivir 120 años o quieres vivir hasta los 80 o cuando nos toque, pero estar bien, eso me parece fundamental. Ahora, los sí, en lo que le entramos al tema ya específico de cada uno en base a un examen genético, los obvios sí. Los sís para todos es, tienes que consumir verduras, sí o sí. No puedes dejar de consumir plantas entre frutas y verduras, porque ahí es donde encontramos los antioxidantes que nuestro cuerpo requiere pues, para luchar contra la oxidación que ahorita hablábamos, oxidación que a veces ni siquiera es nuestra culpa. Entonces, yo a mis pacientes les recomiendo y a todos los que nos están escuchando, en tu plato siempre debe existir una verdura verde y una de otro color. ¿Qué nos va a dar esta verdura verde? Hierro. Y esta nos va a ayudar en todas las etapas de la vida. El hierro es el principal transportador de oxígeno y el oxígeno lo necesitamos para vivir. Y otro color siempre nos da antioxidantes. Entonces, sí, esta es una clave para todos para poder vivir más y mejor. Eso es algo que sí tenemos que hacer. Otra cosa que sí debemos de hacer es aprender a ser vulnerables, aprender a platicar nuestras cosas, aprender a escuchar a los demás. Hace poco publiqué una columna que decía, hay más luz cuando alguien habla. Y creo que eso es muy importante para todos, el saber que aún dentro de este mundo podemos estar acompañados en un lugar y sentirnos muy solos, y eso afecta mucho a nuestra salud. Y en esta parte de la soledad, pues para poder evitarlo tenemos que dar el primer paso y aprender a hablar y a pedir ayuda. Me sorprendió este punto, que lo menciones bajo el tema de nutrigenética. Lo que sucede es que, ¿de qué nos sirve a nosotros estar consumiendo suplementos y haciendo ejercicio si dentro de nuestro cuerpo nuestro cuerpo está asustado con algo que esté pasando? Entonces, no toma igual el hacer ejercicio, no aprovecha al 100% todos los suplementos, los nutrientes que le estemos dando. Si estamos muy estresados y no estamos durmiendo, o sea, va y afecta a todas las áreas. Necesitamos salud emocional para que nuestro cuerpo también pueda aprovechar bien todo aquello que le estamos dando. ¿Qué sí tenemos que hacer también todos? La parte de prevención son las revisiones anuales con los médicos, los check-ups, porque podemos tener una apariencia sana y tenemos que comprobar en realidad cómo estamos. O sea, ahorita quienes estamos aquí, pues al parecer estamos bien. No tenemos un indicio físico de alguna enfermedad, no veo que alguien tenga como algún tipo de mancha en la piel o que tenga como algún bump, nada. O sea, al parecer estamos bien, pero no sabemos si estamos bien. O si se está construyendo algo. Exactamente. Entonces, para eso es bien importante hacernos estudios al menos una vez al año o dependiendo de lo que ya nuestro médico particular nos recomiende, ¿no? Entonces, es más fácil lidiar con un diagnóstico cuando este se hace de forma temprana, que cuando se tarda mucho, que cuando ya avanzó la enfermedad. Y hablamos en todo tipo de enfermedades. Es más fácil un diagnóstico temprano. Entonces, la parte de hacernos estudios es tanto para prevenir como para diagnosticar de manera temprana. Y yo creo que esas serían las tres cosas más importantes que sí o sí todos debemos de hacer. En la parte médica, eh, bueno, hay muchas quejas alrededor de los médicos que yo creo que no son exclusivos de los médicos. O sea, Ujú, hay plomeros buenos, plomeros malos, y también hay temas, pues a veces de química, ¿no? Es ujú, un tema personal. Pero el paradigma de la hiperespecialidad ujú.
también en los negocios, hay un valor si eres especialista en algo. Y a la hora de abordar problemas, por ejemplo, en los sistemas, en los negocios, inclusive las personas, cuando tienes expertos, cada quien ve su especialidad. Un poquito como el que es martillo, a todo le ve cara de clavo. Ujú. Entonces, están como, hay una escasez de abordajes sistémicos holísticos. Eh, ¿Cómo encaja esto? Y quizás lo puedes relacionar con el instituto al que perteneces por Health for Life, una cosa así. ¿Qué opinas de esto? Es muy cierto, si a ti te duele la cabeza y vas con un neurólogo, lo más seguro es que te mande a hacer una resonancia, un TAC para ver si no tienes algún tumor, ¿no? Pero si vas con el cardiólogo, va a pensar que tienes la presión alta. Y si vas con el nutriólogo, te va a decir, quizás no estás comiendo lo suficiente. Entonces, todos tenemos como unos lentes con los cuales vemos un padecimiento, los signos, los síntomas de un paciente. En Health for Life, todos quienes estamos ahí nos dedicamos a medicina de estilo de vida. Como se llama Entonces, también funcional. ajá, muy similar a lo que es funcional. Y lo que hacemos es evaluamos al paciente en todos sus aspectos. Evaluamos la parte emocional, evaluamos la nutrición, su actividad física, evaluamos también cómo están, o sea, si están conviviendo con otras personas, si no. Y entre todos tenemos juntas semanales donde discutimos algunos casos, donde nos actualizamos con otras cosas. Y lo que funcionamos, o al menos esa es mi función ahí, es como el primer contacto de un paciente para saber a partir de ahí qué hacer. Entonces, yo suelo evaluar al paciente y una vez que le pido estudios de sangre, que creo que son los adecuados para él, o si de plano no se ha hecho, pues si se le pide una batería más grande, hay, hay muchos valores donde la nutrición ya no va a funcionar. O sea, si ya traes unos triglicéridos arriba de 300, 400, la nutrición ya no te hace nada. Si haces, aunque estés haciendo ejercicio, Ya se disparó eso. exacto, o sea, tienes que ir con un especialista y a partir de ahí ya se les envía con el especialista en el tema para que traten puntos más específicos. Las personas que se dedican a medicina interna hacen esto. La doctora Tania, por ejemplo, es especialista en esto y ella también funciona de esta forma, o sea, evalúa al paciente en su totalidad. Hay cosas que ella podrá manejar y hay cosas que entonces tendrá que referir a otros especialistas en otras áreas, que ella es la directora de este instituto, gran doctora, o sea, para mí es de las mejores personas con las que una persona puede ir a evaluarse y decir, oye, estoy partiendo de nada, no tengo idea cómo está mi salud, ¿qué hago a partir de ahorita? La doctora Tania creo que es de las personas ideales para esto y está ahí en el instituto. Bueno, pues saludos a Tania. Sí. Eh, en corrientes como mundiales está obviamente la obesidad, la diabetes, Ujú, problemas cardiovasculares. Eso se notó mucho en la pandemia. ujú. Eran pacientes de alto riesgo, por un lado, obviamente ligado a la nutrición, a la comida chatarra, etcétera, etcétera. Y por otro lado está el tema en los hombres, la fertilidad a la baja, Ujú. la testosterona a la baja, y cuando extrapolas ambas, pues te asustas. Es decir, calculas la trayectoria, le metes una matemática y luego extrapolas y dices, oye, pues ¿a dónde va la civilización? Ujú. ¿Qué nos puedes decir de la primera, por ejemplo, de la prediabetes, diabetes, obesidad, comida chatarra? Estamos intentando cambiar un poco el panorama de estos diagnósticos y enfermedades. Se les llama enfermedades crónico-degenerativas. Se oye horrible eso, Se oye ¿verdad? horrible, porque significa que una vez que tienes la enfermedad la vas a tener mucho tiempo y que aparte va a ir dañando otras O partes de sea, tu you're cuerpo, fucked, ¿verdad? haz de Exacto. cuenta. Sí. Y así fue como nos lo enseñaron a todos nosotros. Y yo me acuerdo, creo que esta clase la habré tenido por ahí del 2008. Un doctor nos dijo, el día que un paciente es diagnosticado con diabetes, en 15 años le van a fallar sí o sí los riñones. Qué horror. Y a mí me dieron pesadillas con eso. O sea, yo soñaba que me daba diabetes, que se me caían los dientes. Yo soñaba que yo tenía todos los signos y síntomas. Pero conforme fui aprendiendo de nutrigenética, nutrigenómica, de medicina de estilo de vida,
me di cuenta que es un error llamarles enfermedades crónico-degenerativas. Porque entonces, justo eso, el paciente ya se siente condenado a lo que le va a pasar. ¿Y qué van y te dicen al consultorio? Pues es que de algo me voy a morir. Pues mejor sigo haciendo todo esto. O sigo tomando, Exacto, sigo... sí, al fin y al cabo, pues ya tengo la enfermedad, me voy a ir de todas maneras. Que bueno, ahí se les tenía que explicar que pues, no es tan rápido, ¿verdad? O sea, en realidad se sufre mucho esa muerte. Pero el día de hoy, lo que estamos intentando hacer, especialmente quienes estamos en medicina de estilo de vida, es ayudarle a los pacientes a comprender que estas enfermedades pueden ser crónicas, pero no tienen que ser degenerativas. Y una cosa es tener un diagnóstico y otra cosa es estar enfermo. Pues a ti te puede acompañar toda la vida un diagnóstico de diabetes tipo 2, porque quizá sí tu estilo de vida te llevó a que tu páncreas ya fallara, pero eso no significa que estás enfermo de diabetes tipo 2. Si tú cuidas tu alimentación, si estás pudiendo hacer ejercicio, si no estás teniendo como estos achaques y estos signos que un paciente de diabetes tipo 2 naturalmente tendría. Entonces tienes un diagnóstico, pero no la enfermedad. Y puedes evitar que de diabetes tipo 2 se vaya a una enfermedad renal si cuidas tu alimentación. Entonces ya no tiene que ser degenerativa, se queda en crónica. Y eso es lo que intentamos nosotros como en ayudar a los latencia hasta pacientes. cierto punto. Exactamente. Entonces, en lugar de que lo vean como tengo que sobrevivir a una enfermedad crónico-degenerativa, es cómo vivir con una enfermedad crónica. Y puedes vivir muy bien. Y yo tengo pacientes que después de un infarto o con diagnósticos de hipertensión o con una enfermedad inflamatoria como lupus o esclerosis, de verdad, Horacio, viven y tienen mejor salud que tú y yo ahorita, porque son Excelente. muy conscientes de su Fíjate. salud. O sea, la enfermedad lo salva en Exactamente. cierta forma. Exactamente, y nada más son personas que quizá tienen que tener más cuidados en algunas cuestiones de su vida y tienen que hacerse estudios un poquito más, cercanos, no puede pasar un año sin que revisen a lo mejor sus factores inflamatorios en sangre, pero lo hacen felices, les sale muy bien y siguen con su Y vida están normal. óptimos. Exactamente. Eso es fascinante. Aquí estuvo Tutu Asad, es diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, sí, sí lo conozco. ¿Lo Ujú, conoces? Bueno, es un monstruo, es un atleta. Juega básquet, ujú. hace lucha, box, y pues lo ves y dices, no, este güey no parece nada enfermo, ¿verdad? Sí, exacto. O sea, y es un emprendedor Sí, impresionante y tiene una energía tremendo. y es innovador a tope. Y efectivamente, tú te imaginas a una persona enferma y justo eso, tenemos la idea de que una persona enferma está sufriendo. Pero es que una cosa es tener un diagnóstico y otra cosa es tener una enfermedad. Es maravillosa esa división, me encantó. Y da mucha esperanza, ¿verdad? Ujú, Porque la condena, pues, no debe ser condena, como se ha visto. Y exacto. respecto a esta situación, fue un estudio francés que yo leí hace tiempo de esta caída de fertilidad, de testosterona en los hombres. Ujú. Está muy marcado hay estudios que marcan que desde 1938 al 92 hubo un 50% de descenso en la concentración espermática. Entonces, es bastante el cambio. Hay muchos factores alrededor de eso, desde el tabaquismo, el alcohol. El que más se ha repetido en todos los estudios que lo causa es el sedentarismo. Entonces, ¿qué es de verdad lo que más ha cambiado en los últimos años? La forma en la que nos movemos nosotros. Eh, Gaby y yo, Gaby es mi socia y mi coautora del tercer libro, Trimestre Cero. Saludos a Gaby, también tengo el Saludos gusto a de Gaby. conocerla. Ella y yo bueno, fue mi maestra y luego yo dirigí su tesis de maestría, de una segunda maestría que ella hizo. Y en esta segunda tesis de maestría, evaluábamos la salud preconcepcional de hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo hacer que tengas mejores espermatozoides, mejores óvulos y al final, pues puedas pasar una mejor versión genética de ese futuro bebé? Se dan embarazos como un poquito más rápido, se logran mejores resultados en tratamientos de reproducción asistida y todo. Pero gran parte de por qué nuestro libro fue un éxito el ¿Cómo se llama último el año, libro? Trimestre Cero. Trimestre cero, muy bien. Exacto. Está a la venta en T Amazon, En todos todas las lados. librerías, sí. Muy bien. Gran parte de por qué fue un éxito nuestro libro y justo por qué una editorial se acercó a pedirnos esto, es porque
se enteran de que la tesis de Gaby le ponía foco a los hombres en la parte preconcepcional. Y entonces en esta tesis nosotros decíamos, oye, si queremos que una pareja tenga un bebé y nada más estamos suplementando a la mujer y nada más le estamos pidiendo a ella que se cuide, sí, pero el otro 50% de los genes viene en un espermatozoide. ¿Qué está pasando con eso? Entonces nos poníamos a analizar y gran parte de la infertilidad también viene de los hombres y es por esta calidad espermática que va en descenso. Entonces en este libro manejamos todos estos temas de cómo te afecta el sueño, cómo ciertas variantes genéticas te afectan, qué suplementos tienen que utilizar los hombres para mejorar, qué tipo de actividades tienen que hacer o dejar de hacer para mejorar la calidad espermática. Y cuando nos invitaban a entrevistas y nos preguntaban de esto, sí nos tocaba que mucha gente, especialmente hombres, nos decían así como, ¿y tú crees que los hombres quieran hacer cambio? ¿Y tú crees que en realidad nosotros estemos mal? Y yo decía, sí, y ese pensamiento es el que hace las cosas peor. Justamente. Exactamente, Por eso, güey, o sea, exactamente. Y entonces, bueno, publicamos el libro, fue genial, se hizo mucho ruido alrededor de esto. Pero el mes pasado fue impresionante para este tema en específico. No sé si escuchaste algo que se llama sperm racing, como carreras de espermatozoides. pues sí, suena de mucho reto. Bueno, te voy a decir, una startup en Estados Unidos de unos chavitos veintitantos años leyeron todos estos temas y decidieron hacer una carrera de Qué espermatozoides. interesante. Exacto. Oye, reunieron millones de dólares. El punto es que ponían un chavito de USC y uno de UCLA y ambos atletas y ambos documentaban todo su estilo de vida durante 3 meses, que justo es eso. 3 meses es lo que tarda un espermatozoide desde que se forma hasta que madura y está listo para la fecundación. Y lo documentaban y ya sabes, las redes sociales, la gente lo seguía y cómo hacían ejercicio y cómo dormían sus 8, 9, 10 horas y qué suplementos tomaban y todo. E hicieron un evento enorme en un estadio. Qué maravilla. Y en ese estadio lo que llevaban eran sus muestras de semen y había gente y todo viéndolo y pantallas enormes y luego las colocaban como abajo de un microscopio, en unos laberintos para ver cuál era el espermatozoide más rápido Wow. y eso significaba que era en teoría el más saludable también. Y fue una carrera que se hizo y recaudaron millones de dólares y haciendo mucha conciencia sobre está disminuyendo la calidad espermática. ¿Qué tenemos que hacer para mejorarla? Entonces, por eso te digo que creo que las generaciones entre 20, 30 están teniendo ya más información y están cambiando también su estilo de vida. Y el hecho de que ya se escuche esto y que esté sobre la mesa y que los hombres estén preocupados en una cuestión de salud para las siguientes generaciones, esto lo cambia todo. O sea, porque en realidad nuestra programación de salud y enfermedad viene dictada desde el óvulo y el espermatozoide. Entonces, yo sí creo firmemente, y lo escribimos Gaby y yo en el libro, que toda una generación de futuros papás con muy buena salud pueden cambiar la salud de todo el mundo. Oye, antes de seguirle, me quiero regresar un poco al tema de la diabetes, problemas cardiovasculares y obviamente hablando de lo que acabamos de tocar, de cómo vamos los humanos bajando, los hombres en fertilidad. Hay por ahí un par pues no sé si llamarle medicinas, creo que sí, que se están usando mucho, ahorita que hablabas del ayuno, como que están en el Vox Populi por ahí circulando. Uno es la metformina y la otra es el Wegovy, el Rybelsus, todas esas, el Ozempic. Pero primero, si te parece, hablemos de la metformina. Ujú. La metformina es un fármaco que lleva mucho tiempo en el mercado, es muy noble y es como de primera línea para poder disminuir la glucosa en sangre. Y esto es algo muy importante para todos porque la glucosa elevada causa mucha oxidación dentro de nuestro cuerpo, entonces la solemos relacionar nada más con diabetes, pero en realidad la glucosa elevada también dentro de Por sí sola. por sí sola, dentro de nuestras arterias puede llegar a ocasionar tanta oxidación e inflamación que puede llevar también a infartos. Entonces, al final la glucosa es un tema que tenemos que controlar y lo malo es que no nada más la vamos a aumentar con los alimentos, ¿no? O sea, porque la gente piensa, ay, bueno,
nada más los que comen dulces, a los que comen pastelitos todo el tiempo, papitas. Y en realidad no, la glucosa se puede elevar porque estamos estresados. O sea, nuestro cuerpo solo la El produce. estrés produce El glucosa. estrés produce la glucosa y luego evita también que pueda utilizarse bien. O sea, el estrés es terrible ahí. Entonces, la metformina, de los fármacos más utilizados, ayuda en muchas formas al cuerpo, desde que no se absorba tanta glucosa en los alimentos, hace más sensible también a los músculos de poder captarlo otra vez, mejora la función del páncreas. Entonces, a la mayoría de las personas le va a caer muy bien. Se tiene que dar, o idealmente sería bajo algún tipo de Supervisión. supervisión médica, porque si traes baja la glucosa, la va a bajar todavía más y al contrario, te vas a sentir fatal. Y además, pero bueno, aparte de todo esto, es que la metformina ahorita se está utilizando en estudios de longevidad. Entonces, se le están comenzando a dar personas en bajas dosis después de los 50, 60 años, que es donde ya comienza a bajar un poquito más la masa muscular. El mismo músculo ya no tiene esta forma de poder utilizar bien la glucosa y entonces se da la metformina como preventiva y está teniendo muy buenos resultados en las personas, tanto en los valores de cardiovasculares como en los metabólicos, incluso en cómo se sienten durante el día, la concentración que tienen. Entonces, puede ser una muy buena alternativa. Y esto, qué bueno que me lo preguntas, porque sé que ahorita hay mucha desconfianza hacia lo que dicen the big pharma. Entonces, la gente piensa que entonces siempre nos quieren meter fármacos y que nos van a hacer más daño y demás. Entiendo la desconfianza, Yo también. pero hay fármacos que en realidad son muy buenos y muy nobles con el cuerpo. Entonces, para saber si es algo para ti o no es para ti, yo les diría a los que nos están escuchando es vayan con un médico con quien pues tengan una buena conexión, en quien confíen y si al final les recomienda algo, pues utilícenlo, Sí, ¿no? pero no, Ujú. no también el quiero estar más delgado per se o yo que me automedique, siempre está ahí el peligro. Exacto, siempre está el peligro de que, por ejemplo, la metformina sí trae un efecto secundario y ese efecto secundario es que a la larga disminuye la absorción de vitamina B12. Entonces, después de algunos años, lo ideal es que se le empecemos a dar a los pacientes de forma sublingual. Entonces, ya con eso ya pasamos como cualquier riesgo que pudiera existir. Pero sí, Ujú, resaltas qué bueno el tema de no automedicarse. exacto. Sin embargo, parece que esta está aprobada la metformina. Ujú. Y la fiebre del Rybelsus, la semaglutida, el Ozempic, el Wegovy, hay Ujú. una guerra ahorita en las farmacéuticas. Sí, Tu opinión, creo que va a ir acompañada de no automedicarse, sí, pero me ajá. gustaría escuchar tu opinión desde el punto de vista de nutrigenética. Desde el punto de vista de nutrigenética, son muy buenos fármacos, o sea, porque no afectan como cuestiones fisiológicas como antes. Antes sí había medicamentos que se tomaban los pacientes y aceleraban el corazón y aumentaban como la producción de calor en el cuerpo y los ponían bien nerviosos y bien estresados y al contrario, había muchos riesgos cardiovasculares y la gente los tomaba para bajar de peso. Sí. La Exactamente. vanidad, Ujú, y los ponía muy mal. Este tipo de fármacos que son análogos del GLP-1, lo que hacen es que aumentan una hormona que naturalmente nosotros producimos, pero que nuestro cuerpo a lo mejor ya no aprovecha bien en algunos casos, ¿no? Entonces lo que hacen es que aumenta esa hormona y esa hormona ahora sí ya tiene todos los efectos, o sea, no es el medicamento como tal el que va a tener el efecto, sino es el aumento y buen aprovechamiento de esa hormona. Entonces, eso los hace muy nobles con nosotros, nos ayudan a sentirnos, bueno, los pacientes ayudan a sentirse más llenos, eh, actúan directo esa hormona sobre la grasa visceral para que no se esté acumulando tanto alrededor del hígado, hace el uso de este tipo de grasa que es muy peligrosa, un poquito más rápida, y lo que hacen también es que protegen mucho el músculo. Bajo esta situación, lo que sí es que también existe el mal uso. Entonces, muchas veces, aún y supervisados por un médico, los pacientes dicen: "No, pues, como estoy tomando este medicamento, me lo estoy inyectando la forma en la que se lo hayan dado, entonces ya no importa lo que yo coma. Entonces no tengo que hacer se ejercicio", dejan caer. porque ven los cambios, pero el punto es que no es
necesariamente para bajar de peso, aunque sí es un efecto que se ve en todos estos fármacos. Y al final, al no hacer eso, el músculo ya no está protegido, pero no porque el medicamento le esté haciendo daño, sino es porque estás comiendo tan mal y estás dejando de hacer ejercicio que pues ese deterioro muscular es el natural. Y entonces terminan a la larga perdiendo masa muscular cuando no utilizan este tipo de fármacos como para aprovechar esa oportunidad de decir, oye, ya lo estoy utilizando, me está quitando la ansiedad de comer más cosas, entonces como súper bien. Y ahora como tengo más energía, puedo ir a hacer ejercicio. Entonces, ahí es nada más la percepción que tiene el paciente del tratamiento, es lo que Claro, hace todo el cambio. que no te subsidie. A mí cuando me llegan pacientes que me dicen, oye, ¿qué opinas? Me lo recetó el médico porque tenía la glucosa así o porque ya llevo mucho tiempo sin bajar de peso o lo que sea. Y me preguntan, ¿tú qué opinas? Ujú. Y siempre les digo, si tienes la oportunidad de comprarlo, porque aparte no son Son nada carísimos, baratos, sí. ajá. Si tienes la oportunidad y estás comprometido, úsalo. Exacto. O sea, úsalo. Es una buena oportunidad como de que te den un empujón. Es un empujoncito. Ujú. Oye, Ale, a lo largo de la plática, has mencionado el músculo. Y yo un día por ahí leí que todos tenemos la obligación, conforme avanza la edad, de hacer músculo. Que el mundo va a acabar en gimnasios haciendo músculo. ¿Qué tiene de peculiar o de particular el músculo? Es un tejido que es metabólicamente activo, entonces siempre está funcionando y eso nos ayuda a que justo la glucosa que se va acumulando en sangre puede ser estrés, puede ser lo que comimos, el músculo haz de cuenta que la absorbe y luego la transforma en energía, en lugar de que se quede guardado en alguna reserva. Lo mismo hace con los triglicéridos. Los triglicéridos son un tipo de grasa que hace más densa la sangre, que luego ayuda, o sea, puede ocasionar enfermedades cardiovasculares y el músculo, vamos a decir que igual, absorbe ese tipo de grasa siempre y cuando lo hayas trabajado durante ese día. Entonces, no es que tengamos que hacer músculo todo el tiempo, sino tenemos que mantenernos en movimiento. El músculo es la moneda de cambio para una buena longevidad. Fíjate. Entonces, es muy importante. Aparte lo vamos perdiendo con la edad. Lo vamos perdiendo con la edad, es importante trabajarlo, pero no necesariamente por la parte como física y estética. Entonces, imagina tú que tienes 85 años, ¿no? Vives solo, tus hijos no están cerca y estás en tu casa, a lo mejor no tienes la posibilidad de pedir algo de comer, pero en tu casa tus hijos, muy buenas personas, fueron y te dejaron comida, unas latas de atún, algunos frascos con salsa de tomate, pero tú no tienes la fuerza para abrir esos frascos, no tienes la fuerza para abrir esa lata de atún, pero sí tienes la fuerza a lo mejor para abrir unas galletas. ¿De qué te vas a alimentar de esas galletas? Entonces, pensamos en el músculo como esta forma de vernos como mejor, Sí, pero en realidad es que el músculo es lo que nos ayuda a ser independientes a funcional. todo tipo de, ajá, en todas las edades. Hay que recordar que el músculo, o sea, no es nada más lo que vemos, por ejemplo, en nuestros brazos y demás. También nuestro corazón es un músculo. O sea, tiene una Excelente. parte muscular muy importante que igual se va deteriorando si no le damos ese trabajito extra durante el día en estas actividades físicas que podemos tener. Entonces hay un momento en el que, así como yo ya no voy a poder cargar esta taza porque no tengo músculo en mi brazo, el corazón va a dejar de latir porque no tiene músculo suficiente para generar esa contracción. Entonces, sí es importante trabajarlo. Creo que ahorita la responsabilidad que tenemos nosotros, quizá no es tanto de hacer músculo, sí es parte de, pero tenemos la responsabilidad, Horacio, de convertirnos en una imagen de lo que es un envejecimiento saludable, porque pocos de nosotros tuvimos ese modelo de envejecimiento saludable al que seguir. Podemos, y es la razón por la cual nos da miedo envejecer. Nos acordamos quizá de nuestra abuela, nuestro abuelo, nuestro tío, Sí, etcétera, de cómo sufrieron envejecer y cómo dependían de todos y ya no se podían parar y tenían que usar el bastón y demás. Nuestra responsabilidad ahorita es para las siguientes generaciones convertirnos en ese modelo que puedan seguir, que puedan vernos y decir, yo quisiera tener esa vitalidad a los X cantidad de años. Yo quisiera poder seguir viajando a esa edad o simplemente poder hacer el súper yo solo, ¿verdad? Entonces, esa creo que es más nuestra responsabilidad, que la podemos lograr si tenemos fuerza. es correcto. Ujú. Me recordé ahorita, Ale,
¿Sabes quién es Warren Buffett? Ujú. Uno pues, de los hombres más ricos del mundo. El viejito, muy simpático, se acaba de retirar a los 92 años. Eh, Tomaba 5 Cherry Coke al día, según él, Coca-Cola de cereza. Hay que decir que es accionista de Coca-Cola. A lo mejor ahí hay un spin publicitario, pero escucho a veces eso de que no, pues mi abuelita todas las mañanas desayunaba chicharrón verde con tortillas, grasa de puerco, Coca-Colas, y entonces la implicación es, pues si ellos así teniendo esos hábitos duraron tanto, entonces pues yo obtengo un permiso implícito de dejarme caer. Y yo lo que pienso es, eh, eh, por otro lado, hay un artículo del New York Times de un viejito, y quiero contrastar estas historias, eh, que le diagnostican cáncer en Ujú. Estados Unidos. Llegó de inmigrante a los veintitantos años y le dicen, pues ya te vas a morir. Entonces, pues dice, me voy a regresar a Icaria, Ujú. a la isla en Grecia, que por cierto es zona azul. Y el viejito le platica a los amigos que se va a morir, y entonces pues empieza nuevamente a cultivar el jardín, y en las tardes iba con los amigos al bar, en las mañanas iba a caminar con la esposa, ahí van los viejitos caminando, y resulta que vivió otros 20, 30 años más, cuando estaba anunciado que tenía meses para vivir. Entonces, ¿cómo explicas eso? Es decir, ¿cómo explicas esa inmunidad, invulnerabilidad de ciertas personas, y cómo este señor, que me quiero acordar el nombre del griego, cómo este señor al cambiar su estilo de vida, su nutrición y todo, resulta que no solamente no se muere, sino que tiene una vitalidad enorme? Y hay otro caso que salió hace poco de una mujer que le dijeron tienes principios de Alzheimer's y ella no, o sea, tenía una muy mala, perdón, calidad de vida. Y ella al día siguiente dice, a mí esto no me va a matar. Y cambió todo su estilo de vida y sigue manteniendo todos sus procesos cognitivos intactos. Bueno, eso es maravilloso, Ale. Ajá. Pero a ver, ¿cómo se puede explicar? En, en el libro Outliers, De Malcolm ajá, Gladwell. en el prólogo habla, o sea, da una explicación de esto y habla sobre el efecto Rosetto. El efecto Rosetto se analizó en Estados Unidos, en una comunidad se llama Rosetto, y ellos eran italianos. Entonces, era una asentación italiana en Pensilvania, creo, y durante 3 décadas nadie se infartó, y era algo rarísimo. 3 décadas. Ajá. Y entonces los investigadores comienzan a hacer sus hipótesis. ¿Serán los genes? Y dicen, no, pues no, son los mismos genes que en cualquier otra comunidad italiana donde sí hay infartos. ¿Será la altura en la que están viviendo? No, porque hay otros lugares que sí está pasando. ¿Será el agua? Tampoco. ¿Será la alimentación? No, porque tenían una dieta muy estilo occidental, ya no era la dieta mediterránea. Y decían hábitos, no, porque en Roseto fumaban y tomaban también. Y la conclusión fue que vivían sin estrés. O sea, era una comunidad muy cerrada, donde todos se ayudaban entre todos, donde no había peligro. Ahí describen que la gente decía, me puedo ir a dormir con la puerta abierta y sé que no va a pasar nada en mi casa. Vivían en comunidades o en casas más bien multifamiliares, diferentes edades. Los abuelos nunca estaban solos, los niños nunca estaban solos. La gente ahí sabía que podía contar entre ellos, ¿no? Y lo que describen ahí es que cuando tú tienes un hábito que no es el adecuado, vamos a decir fumar, pero tu vida está tranquila y no hay estrés, tú fumas por gusto, no para deshacerte del estrés. Eso es algo bien diferente. El abordaje es El diferente. abordaje, sí, o sea, cómo lo capta tu cuerpo, cómo entiende y el por qué estás Fascinante. haciendo esa actividad. Igual, te puedes tomar, dicen, y me ha pasado pacientes que me dicen, mi abuelo se tomaba un caballito de tequila todos los días y vivió hasta los Sí, 100 años. y como si esa fuera la explicación, ¿verdad? Exacto, pero tu abuelo no se lo tomaba el caballito de tequila porque estaba harto de su jefe o porque estaba muy estresado de todo el día. Se lo tomaba porque era para convivir con la familia.
y porque le hacía muy bien y porque se sentía feliz haciendo eso. Entonces, la forma en la que está como programado nuestro sistema nervioso al momento de tener alguna de estas actividades que no son las más saludables, y quizás lo mismo que le pasó al señor Warren Buffett. Sí. Pues sí, se puede tomar 5 refrescos, a lo mejor, y a lo mejor está exagerando, pero no creo que esté pasando por el mismo estrés que tú y yo, ¿verdad? No, está toda madre. Exactamente, Toda madre está. exactamente. Entonces, ¿qué pasa con este señor que llega a un país? Se llama Stamatis moraitis. Bueno, él se va a Estados Unidos, ¿no? Y quizá el sueño americano, que pues es también mucho De estrés y mucho demás, reto. mucho reto, lo desahucian. Se regresa a un lugar donde todo es tranquilidad, donde está acompañado de su familia, donde tiene más contacto con la naturaleza, pues, su cuerpo logra estar más tranquilo. Y mientras más tranquilo está el sistema nervioso, más oportunidad tiene nuestro cuerpo también de luchar contra aquello que se esté presentando dentro, Fascinante. porque no tiene que luchar contra el estrés. Le das chance de luchar contra lo que se esté Se desarrollando reubica la y energía. tiene más fuerza para, pues, poder combatir. ¿Y la mujer esta del Alzheimer? Pues ella es un caso, ¿eh? O sea, te digo, yo leí toda su historia y dice ¿De qué ella nacionalidad? es de Estados Unidos. Okey. Y ella dice todos los días, y el esposo también dice que para él fue algo sorprendente, que cambió su dieta por completo, empezó a comer muchas verduras, sale a caminar todos los días 5 kilómetros, no importa si está nevando, no importa si hace calor, no importa, ella sale, camina, regresa, hace sus meditaciones, como que pues, hizo unas reconexiones ahí neuronales que le permitieron conservar muchas funciones cognitivas. Ujú, Es que es muy alentador el caso de ella y ujú. el de Stamatis moraitis. eh, lo documenta muy bien el New York Times. ¿Tiene que ver esto con la epigenética? Eso es justo la epigenética. La epigenética es donde se une la genética con el estilo de vida. Entonces, está nuestro ADN, todas las enfermedades que tú y yo podemos llegar a padecer y todos aquí, mientras no sean infecciosas, en teoría, la teoría de la genética es que ya están descritas en ti. Ahí están escritas. Diabetes, hipertensión, algún tipo de cáncer. ¿Por qué no lo hemos presentado? Es porque el cuerpo humano es fascinante y es de lo más inteligente, y le ha puesto candaditos a aquellas enfermedades que, pues, pueden impedir que sigas viviendo. Estos candaditos, eso es la epigenética, se llaman grupos metilo, y es ahí donde se une, te digo, nuestro estilo de vida con nuestro ADN, porque tú puedes tener muy buen estilo de vida y fortalecer estos candaditos, o puedes tener un pésimo estilo de vida y hacer estos candaditos se Los abran. estilos de vida Ujú, prenden el switch ujú, de tu propensión o lo dejan apagado. Y exactamente. si se prende, lo amainan o lo promueven. Exacto. En genética hay una frase, que dice: "El ADN carga el arma, y es el estilo de vida la que lo dispara o no". Pues Ujú, está bien fuerte la ujú. frase. Maravilloso. En tu práctica, Ale, aquí, ¿algún caso donde la nutrigenética haya hecho algún impacto similar a los que estamos platicando? ¿Alguna anécdota, obviamente obviando nombres y demás, Ujú. que nos puedas compartir? Tengo varios casos, mira, uno fue de yo pensé que no iba a poder yo con ese caso, y se lo dije a la mamá, que es mi amiga, porque su hija fue diagnosticada con un síndrome genético que se llama síndrome de Rett, que se presenta más en niñas que en niños, y o sea, comienzan a tener una evolución muy favorable en su desarrollo, y esta para por completo a los 2 años, y luego se empieza a revertir. Entonces, dejan de hablar, dejan de poder moverse, dejan de tener fuerza, y bueno, pues es algo muy triste y no se conoce, pues, una cura para esta enfermedad. Entonces, esta mamá, le hizo muchos estudios a su hija y me dice: "Por favor, ayúdame en lo que se pueda ayudar", y me trajo todo un panel genético, y siempre hablé con ella muy sincera, y le dije: "Mira, esto es algo muy complicado, pero, pues, vamos a ver, o sea, me puedo meter a ver vías metabólicas, a ver cómo podemos apoyar". La investigación me tardó varios meses, y al final sí apoyé en decirle: "Mira, este gen funciona con esta vitamina, que por este otro gen, en teoría, tu hija no absorbe bien y puede funcionar para que le dé más fuerza así".
este nos ayuda a que el músculo funcione mejor, este ayuda a tal y tal y tal. Le di toda la información, se lo expliqué, le dije, ojalá que de algo te pueda ayudar. Este, y a los pocos meses, sí me escribió, me dice: "Ale, no tienes una idea de cómo ha recuperado la fuerza Qué belleza. mi hija". Me dice: "O sea, ya no se podía parar, ya corre". Me dice: "Ya no agarraba un lápiz, ya lo hace". Me dice: "Mi sueño es que vuelva a hablar", pero eso justo es lo que más, como es conocido del síndrome de Rett, que no hablan. O sea, ya pierden por completo el habla. Y me dice: "Pero al menos verla ya otra vez sonreír, moverse, correr", me dice: "Para mí eso es un gran cambio". Entonces, no son el tipo de estudios que yo suelo hacer, o sea, eso fue algo que hice muy específico porque la conocí a ella, pero me han llegado otros casos, por ejemplo, llegó conmigo así como en su momento platiqué con Tuto y me impresioné que tenía diabetes tipo 1, que es genético por completo. Una vez llegó un chico de 27 años, igual, o sea, como músculo, ¿sabes? Como muy fuerte y todo, y con mucha vitalidad y así, y me dice: "Tengo fibrosis quística". Y yo le digo: "¿Tú?". Y entonces, yo había visto cuando yo trabajaba en terapia intensiva, niños con fibrosis quística. Para dar un contexto de esta enfermedad, es una enfermedad donde los canales de transporte de solutos se tapan por completo, no hay buen transporte de líquido y se genera mucho moco. Entonces, son, niños que van perdiendo la función pulmonar y la expectativa de vida es 9, 10, 12 años, así, ¿no? Híjole. Se les conoce mucho a ellos porque cuando sudan, sudan mucha sal y es la forma en la que se dan cuenta los papás de que su hijo está enfermo desde que nacen chiquititos porque no crecen. Les dan un beso y sabe a sal. Saben a Guau. sal los niños. Y entonces me dice: "Sí, tengo fibrosis". Le dije: "A ver, cuéntame tu historia". Y ella me dice que desde chiquito fue diagnosticado, pero que tiene un tratamiento genético que lo ha ayudado como a poder lograr que funcionen bien todos estos canales, pero se acerca conmigo y me dice: "Quiero mejorar mi estilo de vida, quiero tener más fuerza, quiero correr un maratón, quiero hacer tal". Órale. Y me dice: "Pero todo el mundo me dice que no puedo". Y entonces yo le decía a él: "Bueno, si ya tienes un tratamiento que balancea todos estos canales en tu cuerpo y además", le dije: "Conocemos parte de otros genes que nos ayudan a conocer sobre suplementos y demás, creo que te puede ir bien". Entonces se hace el estudio y ahorita el chavo, increíble, ¿no? Las cosas que hace, que si se mete a pruebas físicas, que si se va a correr por las montañas y demás. Entonces, al final, la genética de una persona no tiene que ser su condena. Ni su destino. Exacto. Y otros casos, he tenido mucho de esclerosis, muchísimo, que es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad en la que el cuerpo comienza a atacarse solo. Y cuando vamos leyendo los genes, sí vemos que, oye, pues genes de activación de vitamina D no los tienen bien. Genes de procesos inflamatorios los tienen en las versiones más inflamatorias, en las versiones más oxidantes. Y ahí es donde se empiezan a hacer intervenciones muy precisas, donde necesitas cierta cantidad de gramos de omega 3. Necesitas este tipo de antioxidante muy específico para que ese gen lo empecemos a apagar, a silenciar lo más posible. Y lo que se va viendo a la larga es que comienzan estas enfermedades a ceder un poquito. Y es donde el paciente tiene un diagnóstico, pero no tiene la enfermedad. Es maravilloso. Esa división que hiciste está fantástica. Ale, en medio de todo esto, y con las redes, pues se aprecian muchos charlatanes, muchos, eh, pues estudios de ADN. O sea, hay tanta, la gente está tan vulnerable, estamos tan estresados, tan preocupados, tan desinformados, y aparte nos enfrentamos a preguntas muy duras, existenciales, y buscamos ayuda, y yo veo charlatanes en todos lados, es decir, en todos los giros. Eh, ya entrándole un poquito al tema de los estudios genéticos, ¿cómo la gente puede, pues, digo, eso a lo mejor es una pregunta injusta para ti, pero protegerse de toda esta bola de güeyes que nada más confunden a la gente y le andan ahí moviendo sus esquemas? Y es tan fuerte el efecto placebo, es tan fuerte el efecto placebo, que en una de esas hasta igual y le pegan. ¿Qué piensas de esto? Sí, es muy duro, especialmente hablando de genética, porque
Cuando alguien te está hablando de tus genes, la información que tú piensas que estás recibiendo, cuando a veces no es cierta, eh, te la tomas muy en serio, ¿verdad? Entonces, conmigo sí llegó una vez una chica que primero había ido y me dijo: "Quiero hacerme estudio genético". Me dijo: "La verdad es que el tuyo se me sale de presupuesto". Y le dije: "Bueno, vamos a tratarte sin estudio genético, vamos a evaluar estilo de vida, vamos a evaluar todo". No, 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 equis. La dejé de ver. Regresa años después con otro estudio, pero con muy mala salud. Y le digo: "¿Qué pasó?". Y me dice: "No, pues es que me hice otro estudio". Me dice: "La verdad es que no le entendí muy bien los resultados que me dieron, como que siento que no sabían explicarlos". Me dice: "Pero seguí parte de lo que me dijeron". Entonces me dijo: "Me quité todos los carbohidratos, hice ejercicio superintenso". Y entonces me pongo a ver su estudio, me pongo a leerlo, lo empiezo a comparar un poquito con el algoritmo del que yo utilizo y le digo: "¿Sabes qué? Es que, de hecho, te debieron de haber dicho lo contrario. O sea, si en todo caso debió haber sido lo contrario". Comenzamos a hacer cambios, pero para esto ella ya había desarrollado un trastorno de conducta alimentaria, porque quítate los carbohidratos, se los quita, comienza a subir de peso, le dicen: "Haz ejercicio muy intenso", ella antes solo caminaba, su cuerpo se empieza a inflamar todo. Y entonces fue difícil convencerla de hacer lo contrario, la verdad, pero a la larga comenzó a mejorar. Y eso me pasa mucho, llegan personas conmigo y me dicen: "Me hice este otro estudio genético, pero la verdad es que no le entendí". Me dicen: "No sabían explicármelo, siento que no tienen experiencia en el tema". Y la nutrigenética es otra rama de estudio muy distinta a la nutrición. Y es una Es especialidad. una especialidad, se necesita estudios, se necesita poder meterte realmente a comprenderlo y se necesita experiencia en el tema para poder detectar. No es nada más lo que dice el gen, es cómo se está presentando en esa persona, si ya se está presentando o no y cómo poder apoyarlo. Entonces, la recomendación sería, investiguen quién va a ser la persona que les dé las recomendaciones finales. Eso es, creo que, clave, porque pueden hacerse un examen y llegan muchos conmigo con el 23andMe, ¿verdad? Que fue Sí. muy famoso en Estados Unidos, que ya está quebrando, pero llegan con ese y tienen a lo mejor 5 o 6 genes que digo yo, bueno, pues sí los podemos usar, porque todos los demás son for fun. Te dicen: "¿De qué parte del mundo vienen tus genes?". Es que eso no importa a nivel clínico, o sea, importa el gen en específico. Entonces, pero con esos 5 o 6 genes, pues, les puedo dar algunas recomendaciones que puedan comenzar a hacer, ¿verdad? Pero también, luego, si la persona al final puede tener el mejor estudio con la mayor cantidad de genes, si no te lo sabe explicar, de nada te sirvió. O viceversa, que, te lo sepa explicar muy bien, Ujú. pero que, la prueba en sí no tenga. No tenga validez, que se utilicen genes que no están comprobados. Entonces, respecto a la nutrigenética, existen, los genes que son accionables, que son los que utilizamos Gaby y yo dentro de nuestro estudio, y son todos aquellos genes que sabemos que existe una intervención muy específica con esa variante. Oye, con esta variante del gen, a ti, Horacio, te conviene, vamos a hablar de resistencia a la insulina. Se analizan 4 genes. Oye, a ti, Horacio, a ti sí te conviene utilizar esta moda del vinagre de manzana, porque ese sí tiene efecto con este gen. Pero hay personas a las que les digo, es que no te va a hacer nada. O sea, y si no te gusta, nada más te va a estar dando asco y el efecto nunca va a estar. A ti, en todo caso, te conviene utilizar canela. O sea, la canela es la que tiene efecto contigo. O hay otro gen, te conviene utilizar resveratrol. Necesitas ese antioxidante para usar la glucosa, pero ni el vinagre ni la canela te van a hacer ni cosquillas para prevenir esta enfermedad. Entonces, esos genes accionables son en los que, para conocerlos, pues son años de investigación y de leer papers y ver cuáles son las correlaciones que existen para poder dar una recomendación. Excelente. Oye, me llamó muchísimo la atención la actitud frente a lo que consumimos. Ujú, Haz de cuenta lo que hablabas del viejito, ujú, que se lo toma por placer, contra otro que se lo toma para desestresarse o para alivianarse. ujú, Eh, ¿cómo explicar eso? Y es un poquito, si nos lo llevamos ese a otras áreas de la vida, el famoso intencionar, el famoso visualizar, el famoso, es decir, parece que el componente humano
intencional, actitudinal, quizás hasta energético, influye. Y muchísimo. Fíjate que te lo voy a explicar como muy específico con un gen. Hay un gen que se llama receptores de leptina. Está en el cerebro, es donde más actúa y lo que hace es recibe las señales de que tú ya estás lleno por medio de la hormona leptina. Cuando hay personas, especialmente no con ese gen, con ciertas variantes, que cuando están muy estresados, ese gen, haz de cuenta que se apaga por completo. Entonces nunca se van a sentir llenos. Entonces, comer bajo estrés mientras estoy en la oficina, en mi computadora y tengo aquí el bowl porque tengo que entregar ahorita ya algo, o estoy en una junta de trabajo en un restaurante, estamos negociando y demás, y tengo aquí la comida. O sea, ese gen percibe peligro y ve el alimento como una forma de refugio. Entonces, dame más porque no se acabó el peligro, porque no he terminado de escribir. Entonces, si inhiben todos los receptores de leptina, no nos llenamos, comemos más, nos hace más daño. ¿Qué podemos hacer al respecto? Y es algo que los pacientes a veces lo leen y me dicen, de verdad, esta es una recomendación que me estás Ujú. dando. Y les digo, sí. Y es antes de empezar a comer, o sea, uno, claro, no tengas ahí todas las cosas que te estresan, pero dos, da 3 respiros profundos. O sea, dile a tu cuerpo, si quieres platicar contigo es, vamos a comer, estamos bien, es para nutrirnos, no es para huir de nada. Que es algo que fíjate que se viene haciendo de mucho tiempo para acá en algunas familias, el rezar antes de comer. O sea, eso cambia por completo tu actitud entre los alimentos, el agradecer, y eso es el famoso mindful eating. Y es muy bueno para estas cuestiones, bajar el estrés antes de recibir un alimento y el cuerpo comprende que lo estás nutriendo, no que tiene que utilizarlo para luchar contra un factor estresante. Ahora también cuando estamos bajo estrés y comemos, pues sucede que todo nuestro intestino, nuestro tracto intestinal, desde el esófago hasta el recto, es un músculo. Y bajo estrés, ¿qué le pasa a nuestro cuerpo, a nuestros músculos? Todos los músculos se contraen, incluyendo los del tracto digestivo. Quiero comer bajo estrés, estoy comiendo con un intestino que está cerrado, donde no está listo para mover el alimento. Al contrario, lo deja más tiempo ahí. ¿Y qué sucede? Más contacto con bacterias intestinales, más absorción de ciertos macros como las grasas, pero también más generación de gas. Entonces, mucho de lo que ahorita vemos, muchos nutriólogos y especialistas en estilo de vida es personas con colitis nerviosa. Entonces, siempre están estresados y aún así comen bajo estrés, pues es un intestino que no está funcional y ni siquiera es quítate el brócoli, que siempre lo hacen, no, quítate el gluten, quítate los lácteos, es no, come tranquilo, por favor. Y Sí, eso pasa todo. y no uses la mesa en la familia o en la pareja para negociar, Ujú, para pedir permisos ujú, o para el famoso no puedo comer, ujú, pues es porque te genera un desagrado la situación. exacto. Recordé ahorita, Ale, bueno, en mis estudios de rituales en el doctorado, eh, eh, había un país allá por Guinea que mataban a los animales para comer, Ujú, como los animales, ¿verdad? ujú, Los animales, es muy raro que haya un animal maloso que quiera estar matando gente. ujú, Pues mata para comer o mata para protegerse. ujú, Entonces, la ceremonia era agradecerle al animal. Le hacían un rezo, le ujú. hacían un ritual de agradecimiento que dio la vida para y bendecía a los hijos o a los descendientes de ese animal para que si tuvieran una vida larga y plena, que me hizo muy bello el agradecer esas cuestiones. Se me hace esto, lo de la actitud, creo que nos lo podríamos llevar a otras áreas de la vida, el cómo abordamos las cosas. Y luego también lo vemos, yo no veo tanto trastorno de conducta alimentaria porque es otro abordaje clínico con los pacientes, pero sí tengo 2 pacientes que nada más querían el tratamiento conmigo y como estoy en un grupo dije: "Okey, las puedo ver", o sea, con ciertos lineamientos, ¿no? Y mucho de lo que se maneja con ellas, tanto en la parte nutricional como psicológica, es que no le tengan miedo al plato. Sea, porque ese mismo estrés, ese cortisol que están generando al ver el plato con un alimento que a lo mejor sienten que les puede hacer daño, eso es lo que les hace el daño. Se estresan. No es el alimento, eh, es la percepción que tenían de él. Exacto.
Ujú. Esto se me hizo también maravilloso. Bueno, muy interesante todo. Ale, tengo algunas preguntas más. Ujú, Este, me el tema de la salud mental y la nutrigenética. ujú. Hay muchos genes, implicados. Yo creo que esa es, Gaby y yo, es la parte que más como gozamos explicar. Como que creo que la parte de nutrición, pues, igual puede ser muy técnica, ¿no? De a ti, tú come grasas, tú no comes grasas, tú come carbohidratos, tú bájale un poquito. Técnico, recetas y demás. Pero la parte donde conjuntamos todos los genes de bienestar hacia apoyar a un paciente a que tenga mejor salud emocional, a mí me parece genial. Hay genes que analizamos, hay uno que se llama COMT, COMT, que ese es el que divide, vamos a decir, entre comillas, al mundo entre los warriors, los luchadores, y los warriors, ¿no? Los preocupones. Okey, Entonces, saber cómo tienes ese gen te ayuda a entender un poquito por qué reaccionas a veces ante ciertas situaciones y porque hay personas que, oye, pasó peace and algo love. estresante y peace and love, no pasa nada. Y otras que son todavía mucho más aprensivas. Y luego, cuando ese gen lo conjuntamos un poquito con el de cafeína, ¿verdad? Hay personas que la cafeína la metabolizan rápido y hay personas que la metabolizan muy lento, donde, imagínate, metabolizar lento la cafeína y te tomas un café y después de eso tienes una junta que te está estresando y eres un warrior, o sea, estás en esa junta temblando y tomando malas decisiones y queriendo pelearte con todo el mundo, porque te acabas de tomar una bebida que le dice a tu cuerpo, oye, vámonos Muévete. rápido, pero en realidad estás sentado y sin moverte, pero tu gen de estrés dice, no sé qué está pasando, ¿no? Tenemos por ahí otro gen que es de ciclos circadianos, que es el clock, donde sabemos que hay personas que con 6 horas de sueño están perfectas, pero hay otras que en realidad sí necesitan llegar hasta 8 horas de sueño. Entonces ahora vamos agregándole, ¿no? Necesitas llegar hasta 8 horas de sueño, pero te desvelaste, te tomaste un café, tienes una junta importante y eres un warrior. Dios mío. O sea, y si eso imagínate que fuera todos los días, o sea, claro que puedes estar en mayor riesgo de una enfermedad cardiovascular por puro estrés. Sí, y eres un neurótico que no sabes controlarte Ujú, y tienes un problema, ujú. y a lo mejor fue tu papá y tu mamá, o viene de transgeneracional, y resulta que es Era eso. Oye, y así fue como conocí a un paciente que para mí él fue como o sea, un parteaguas en una cuestión de mi carrera, porque gracias a él yo llego con Milenio. con el Entonces, periódico. con el periódico Milenio a poder escribir. O sea, él me recomienda con la gente de Milenio, y la gente de Milenio, pues, me busca, ¿no? Pero este paciente en específico me dice, le explico todos sus genes, vemos la parte del café. Él me decía: "Es que amo el café, o sea, me puedo tomar 7 tazas al día". Y yo le decía: "Es que ni siquiera 7, o sea, ni aunque lo metabolizaras rápido podrías llegar a eso, pero vamos a verlo", ¿no? Y bueno, este paciente estaba a punto de hacer un cambio muy importante en su vida, se iba a estudiar una maestría y demás. Le explico todo y le digo, el café lo metabolizas muy lento y yo por eso siempre estás estresado, por eso no tienes energía para hacer luego ejercicio, por eso también te estás desvelando. Le digo, o sea, tienes que bajar el café sí o sí. Y ve todas las recomendaciones y me dice, ¿sabes qué? Como que estoy a punto de hacer un cambio muy fuerte en mi vida. Ahorita lo único con lo que voy a comenzar es con el café. Lo voy a bajar. Me dice, es lo único. Ahorita no puedo fijarme tanto en cambio en ejercicio, en dieta, pero el café sí lo puedo hacer. Y yo le decía, aunque te encante. Y me dice, me lo voy a tomar descafeinado. Y yo, perfecto. Oye, pues él justo se siente tan bien que es cuando me empieza a mandar como a más pacientes, ¿no? Y cada año que lo veo, me dice, es que, me dice, cada año siento que estoy más joven. Me dice, y nunca hubiera pensado que el café era lo que me estaba haciendo tanto daño. Me dice, pero la verdad, Ale, es que si no lo hubiera visto en mis genes, no te hubiera hecho caso. No, y hubiera terminado con un psiquiatra a lo mejor, ¿verdad? Y la Exacto. gente que vive con él también. Y también, exactamente. Entonces digo, como que se van haciendo circuitos de genes, que es la parte más interesante de explicarle a las personas. Hay otro gen que se llama receptores de dopamina, que hace que las personas siempre estén buscando dopamina, emoción, placer. Entonces priorizan el placer. Adicciones. Adicciones, exactamente. Pero puede ser incluso en estar en el celular, ¿sí? Toda la noche. Entonces, yo ahí les digo a los pacientes que eso les puede afectar mucho en sus ciclos de sueño, pero también todos los alimentos que son de uno por uno,
pueden comer y comer y comer porque su cuerpo lo siente como si fuera un premio. O sea, y es como esta frase, ¿no? De a pellizcos te acabas un elefante. Claro, especialmente si lo sientes como un premio chiquito. Entonces, imagínate que tienes eso. Entonces, estás en el celular y luego entonces no te vas a dormir. Tomas el café, tienes esta junta y eres súper estresado, el ciclo lo vas a repetir, porque tan estresado vas a buscar más dopamina. Entonces, a lo mejor te vas a ir a tomar, te vas a ir hasta otra vez en las redes o lo que sea, pero lo podemos ajustar. Entonces, este gen de receptores de dopamina lo vemos mucho en, por ejemplo, los jugadores de soccer de profesional o en atletas de alto rendimiento. O sea, tienen una adicción, sí, pero a su deporte. Y son impresionantes. Por eso desde niños podían estar 6 horas pateando un balón sin aburrirse. Ese mismo gen lo vemos en personas que son emprendedoras. Por eso pueden estar todo el día metidas en el mismo proyecto y aunque ahorita todavía no esté dando, va a dar y estén ahí metidas, ¿no? Entonces, nada más de cómo vamos enfocando los genes. Entonces, enfocamos esto al deporte y quizás hazlo en la mañana porque necesitas dormir temprano. Te duermes temprano, no te tomes un café si tienes esta junta estresante y terminando tu junta que te estresó, haz ejercicio. O sea, ahí es el momento de hacer ejercicio. Ya, saca todo ese estrés y ya rompimos todo ese ciclo que te estaba haciendo daño. Es nada más reajustar tu día, tus acciones, tus actividades. Híjole, es que me parece esto último que me narras, pienso hacia el futuro, eh, y al parecer la cotidianidad del alimento, porque, pues, todos los días, Ujú, o sea, es algo de varias veces al día, eso, pues, va a estar ahí siempre. Entonces, si tiene esa repercusión, como el tipo del café, ujú, fíjate, yo tenía ahí en un cliente que tengo en Tijuana, el de sistemas era como un bulldog. ujú. Entonces, y si hoy está oyendo esto, sabes que eres tú. Le decía: "Oye, te quiero pedir un favor enorme, no tomes café antes de las juntas, güey, por favor", porque, entonces, nomás haz eso. Ujú, Obviamente, muy, campirano mi opinión, cero estudio genético, pero me asombra, Ale, todas las implicaciones que tiene la cotidianidad del alimento. Entonces, hacia el futuro digo: "Oye, ¿cómo va a lucir la medicina?". Eh, yo veo una descomposición y ahora está el ChatGPT, ¿verdad? Y ahora están los LLMs y ahora hay todos estos compañías como Nvidia, Facebook, Oracle, Amazon, están invirtiendo en medicina. Y el empoderamiento o reempoderamiento del individuo, donde pues, por ejemplo, le decimos a los médicos: "Oye, no somos pacientes, somos impacientes, ¿verdad? Somos clientes, y mi tiempo vale lo mismo que el tuyo. Entendemos que hay emergencias y las respetamos, porque en una de esas la emergencia, pues, puede ser uno, Serio. Ujú. pero crónicamente, que tú programes, entonces creo que tenemos que reempoderar al paciente, al individuo, quizás sería una mejor palabra, pero no solamente en la salud, en la nutrición, en la salud mental. Tenemos que estar dejando de buscar gurús que nos salven, geografías que nos curen. O sea, esta vacuidad, este vacío, es un llamado general a decir, oye, el poder finalmente es de nosotros. Y entonces, y voy a terminar, perdón, la nutrigenética para mí luce como un futuro muy alentador para la salud del individuo, por la cotidianidad implicada en esto. ¿Qué piensas de todo este rollote? Que es muy cierto. La nutrigenética invita a las personas a verse tal cual como individuos lejos de las generalidades. Es decir, si sabemos que la mayoría de las personas tienen que comer entre esta cantidad y esta cantidad de proteínas, sí, pero ¿cuánto me toca a mí? Y eso viene escrito en tus genes. Qué tan bueno eres utilizando las vías metabólicas para poder, sí, convertir esa proteína en tu parte muscular, en tus enzimas, en tus hormonas, etcétera. Lo mismo pasa para las grasas, lo mismo pasa para los carbohidratos. Entonces, nos ayuda a que las personas
justo vuelvan a tomar este poder. Y es un poder único porque ningún resultado es el mismo que el de otras personas. Entonces dejan de como estar buscando respuestas en todas partes, porque si hoy juntáramos todos los libros de nutrición que existen, y quisiéramos seguir las recomendaciones que tienen en común, o sea, nos quedaríamos respirando nada más y ya. O sea, porque hay hasta unos que te dicen que no tomes tanta agua, ¿verdad? Confusión. Es mucha confusión la que existe. Lo mismo para el ejercicio. O sea, si juntáramos todas las ramas del ejercicio que existen y todas las recomendaciones que hay, nos quedaremos sin movernos porque no sabemos cómo movernos. Ahora resulta que caminar es malo o ahora resulta que caminar es lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces, la nutrigenética, conociendo los genes de los pacientes, pues pueden voltearse a ver nada más a ellos. Entonces, de todo este abanico, ¿qué es lo que sí es para mí? De todo este tipo de opciones de ejercicios, sí, pero ¿cuál me conviene hacer a mí? Y dentro de la medicina, esto ya también comienza a aplicar, se llama medicina de precisión, y es también estudios que hacemos que se llaman de farmacogenética. Entonces, ¿qué hacen estos estudios? Hay fármacos que ya tienen guías genéticas y se pasan por el panel de ADN de los pacientes. Entonces podemos saber, por ejemplo, si la aspirina sí va a ser buena para ti o de plano nunca va a ser un efecto anticoagulante. Si el Plavix, que es también otro fármaco que se da después de infartos, en realidad contigo va a ayudar a que ese stent no se vuelva a tapar o de plano no le va a hacer ningún efecto. Hay fármacos psiquiátricos con guías genéticas. Oye, saber si la sertralina, el citalopram, el Valium, el Xanax sea, van a hacer un efecto o te van a traer todos los efectos secundarios que has escuchado. Entonces, yo creo que este tipo de estudios le quitan mucha incertidumbre a la toma de decisiones, porque eso es lo que más le da miedo a los pacientes cuando hablan de fármacos, es, ¿me va a hacer daño o no me va a hacer daño? Y es estas como ideas de Big Pharma nos quiere matar a Sí. todos porque yo supe que alguien se tomó algo para el colesterol y luego se enfermó del hígado. Sí Esa persona. hay algunas estatinas Sí. que causan ese Mm. tipo de efectos bajo ciertas dosis y ciertos genes. Hay otros pacientes que pueden estar con estatinas toda la vida y estar perfectamente bien. Entonces, conocer la genética empodera al paciente y le quita la incertidumbre a todo esto que ahorita causa mucho miedo, porque claro que te enteras de ese caso del que sí le hizo daño y se vuelve como muy viral, pero ¿y qué tal los otros miles de casos que les fue súper bien? Exacto. De esos nadie habla, Sí. ¿verdad? Medicina de precisión. Medicina de precisión. Excelente. Ale, 2 preguntas más y ojalá algún día regreses. Si te dejo de ver 5 años, no sé si me vayas literalmente a tomar el teléfono. Siempre. Felicidades por toda tu carrera, tu trayectoria. Ahora veo por qué, te ha ido tan bien y no me extraña nada. Gracias. La siguiente las últimas 2 preguntas. Una es, esta medicina de precisión, eh, pues, vienen algunas generaciones que la están estudiando. La nutrigenética, ¿viene alguna camada de médicos, de la nueva generación, o estamos todavía atrapados en un sistema que no encuentra la forma de replantearse, de rediseñarse, y que sigue estudiando la medicina bajo el paradigma de la corrección fraccionada, donde pues todo mundo tiene estos abordajes? ¿Cómo es por ahí? O sea, ¿cuántas personas hay como tú? En fin, ¿cómo luce el panorama? La otra pregunta va a ser específicamente hacia los jóvenes. Y antes de que nos vayamos, quiero obviamente que nos compartas cómo te puede contactar la gente, ¿no? Perfecto. Ahorita, pues, el panorama es muy similar a cuando yo estaba estudiando nutrición y todo es correctivo y no hay nada que se esté viendo a futuro. Y creo que lo malo de esto, yo que he estado igual que tú en crear planes educativos y demás, al menos en las licenciaturas, como también medicina es una licenciatura, los cambios de planes de estudio son cada 5 o 6 años. Lento. O sea, se tardan muchísimo cuando ya en ese tiempo hubo como mucha información que salió, ¿no? Al día de hoy, nutrigenética se da como una materia dentro de las universidades. A mí me ha tocado darla, pero ve qué curioso es esto. Me ha tocado darla para quienes estudian ingeniería de alimentos, porque la nutrigenética tiene un área de poder crear
alimentos funcionales y suplementos específicos para ciertas poblaciones, Ujú. pero no dentro del área clínica. Como que todavía hay mucha renuencia, igual que medicina. Medicina viene estudiando genética desde hace mucho, pero genética en términos de vamos a diagnosticar una enfermedad genética, no de vamos a utilizarla a nuestro favor para prevenir. Ya ahorita muchos congresos, y esto me entero yo por mis amigos médicos, ¿verdad? Me dicen, por ejemplo, que en congresos de psiquiatría ya están hablando de farmacogenética. Oye, pues sí que no a todos los pacientes les podemos estar dando el mismo antidepresivo. O sea, hay que estar evaluando y si evaluamos con genes es más fácil. Nos ahorramos esa montaña rusa de emociones que suele ser cuando a un paciente se le trata con algún ansiolítico y demás. Dentro de Gine también se está empezando a utilizar. De hecho, el proyecto que yo tuve con la Fundación Carlos Slim fue de crear un estudio genético para predecir riesgo de diabetes gestacional e hiperhomocisteinemia, que es lo que puede llevar a malformaciones en bebés y a preeclampsia, este, en mujeres. Y ese estudio se utiliza en clínicas que son subsidiadas por la fundación en el centro de México y ha tenido muy buenos resultados en poder dar como recomendaciones más específicas a las mujeres. Entonces, ¿se empieza a usar un poquito más? Sí. Pero a ver, también a mí me pasó cuando yo llegué con toda esta información con mi familia, me acuerdo de haber ido con mi tío Lucas, que en paz descanse, él era un cirujano cardiovascular muy importante. Y yo le decía, tío, mira estos estudios que traje y mira que a unos pacientes sí les puedes dar este medicamento, otros no y demás. Y me mandó por un tubo en ese momento mi tío Lucas. Y me dijo así Te tiró a como, Lucas. sí, me dijo, ¿eso qué? Así. Y yo fui con mi papá muy indignada en aquel entonces y me decía mi papá, Ale, es que imagínate que Lucas se graduó de medicina cuando ni siquiera se había descubierto el ADN. Me dice, ¿tú piensas que él va a tomar en cuenta esto? Me dijo, tu target es ir con doctores más jóvenes. Me dice que estén más actualizados. Me dijo, tu tío es una eminencia porque le han salido muy bien las cosas con la poca información que se tenía en aquel entonces. Y efectivamente, digo, poco a poco mi tío me invitaba a platicar con él, leía mis libros y demás, y quería aprender del tema, ¿no? Ya falleció hace unos 2 años. Pero las generaciones más jóvenes sí que están más interesadas en este tema, y mucho nos ha tocado a Gaby y a mí como picar piedra respecto a eso. Y hemos organizado pláticas. Ayer tuvimos una, de hecho, con los residentes de ginecología en el Hospital Zambrano, y les explicábamos la importancia de poder hablar con sus pacientes sobre la salud preconcepcional, lo que hablábamos de los espermatozoides, de los óvulos y demás, y muy interesados los doctores. O sea, Qué unas bueno. preguntas muy padres, nos decían: "Oye, ¿y dónde te encontramos? Y qué padre tu libro, y cómo se lo recomendamos a los pacientes", y demás. Que eso te voy a decir, hace 10 años que Gaby y yo dábamos estas pláticas para generar conciencia sobre esto, pues no nos hacían mucho caso, pero al día de hoy son doctores con los que Gaby y yo trabajamos muy en equipo, nos mandan pacientes. En Health for Life es donde hacemos esto Gaby y yo. Entonces, creo que cada vez más hay más interés y también creo que esto es porque los pacientes lo piden. O sea, si ya llega un paciente y te dice, oye doctor, ¿me puedes tratar con esto? No, bueno, pues me voy con otro que sí sepa. Entonces los doctores ya comienzan a ver pues, la importancia de actualizarse en estos temas que son de relevancia para los pacientes. Excelente. Y Ujú, por eso es importante difundir esto. ujú, Pareciera, bueno, Oracle está haciendo algo parecido. Él está, esa compañía, Larry Ellison, está buscando la manera de que haya un mono archivo nutrigenético en cierta ujú. forma. No sé si le llama así tal cual, pero pareciera que todos deberíamos de tener nuestro perfil y entonces tenerlo y llevarlo así como un morral a todos lados, ¿no? Que eso sería lo ideal. O sea, mis pacientes, por ejemplo, con la empresa que trabajamos y este laboratorio, ellos pueden pedir su archivo genético y tenerlo. O Esto sea, se y es me más, yo hace les digo, fantástico. pídanlo, o sea, Y pídanlo y entonces voy a ténganlo. ir con un médico que le Ujú. entienda, ¿verdad? Falta eso. En la especialidad que sea. Exacto, o sea, falta eso. Falta, creo que yo creo que falta la tecnología para que en el momento en el que un doctor pueda tener tu archivo genético, pueda buscar rápido la información y darte una recomendación específica que tú necesites. O sea, Pues ahí vienen los LLMs y ujú, los ChatGPTs, donde ujú. va a haber una revolución médica.
Oye, ahorita que hablas de ChatGPT, te cuento así rápido una anécdota. Eh, Conozco poco de inteligencia artificial. La verdad, mis hermanos sí son genios en eso, pero hace poco tuve un paciente que antes de que comenzara la cita en la que le iba a explicar todo su archivo, me dijo: "Quiero empezar diciéndotele que estoy impresionado con tu trabajo". Y yo dije: "Leí un libro". Y yo: "Okey, Pues ¿por?". gracias. Sí, gracias, pero ¿qué pasó? Me dijo: "Pues mira, no sé si sabes", me dice: "Obviamente no creo, soy así experto en inteligencia artificial", tiene como se dedica a algo así, ¿no? Y me dice: "Entonces puse como a varias plataformas a discutir tu archivo desde diferentes puntos de vista, que si doctor, que si Tu nutriólogo", archivo, ajá, el archivo que yo le mandé a él, ah, que le explica ya todos los genes. O sea, yo creo un archivo con los genes de ese paciente, donde todo se lo explico enfocado a longevidad y alto rendimiento. Este gen funciona así, y si haces esto, vives más y mejor por estas razones, así. Entonces, se los mando y luego ya los veo en la consulta para explicárselos. Y yo: "¿Y qué te ¿qué dijo?". te dijeron? Y me dijo que tenía que seguir todas tus recomendaciones, que estaban impresionantes. Me dice, es más, hasta me decían de que es que sí lo tienes que hacer. Y me decía, y los ponía como medio a discutir. Yo no sé cómo se hace eso, la verdad, pero me decía, salí feliz. Me dice, o sea, ya sé todo lo que me vas a decir hoy. Qué maravilla. Y me dice, pero estoy muy contento porque, me dice, pues sí batallé en escoger de varios, como dónde hacerme mi examen. Me dice, al final, pues me gustaron tus entrevistas, leí tus libros y demás. Me dijo: "Y pues estoy muy contento de haber tomado esta decisión". Me dice: "Porque esto era lo que yo quería". O sea, quería quitarme la incertidumbre de muchas cosas, como dejar de seguir modas. Me dice: "Ya se me iban horas viendo influencers y viendo tal información en Internet". Me dice: "Ya no era sostenible, o sea, necesitaba saber qué era para mí". Me dice: "Entonces estoy súper contento y ya", me dijo: "Tengo nada más poquitas dudas de cosas". Y ya, pues se las fui explicando. Pero se me hizo fascinante como ese uso de la inteligencia artificial que yo no le he sabido dar, la verdad, y cuando hay pacientes que me dicen: "Es que deberías y deberías y tal", les digo, me consume mucho el consultorio y me encanta el uno a uno. O sea, me encanta mi consulta, me encanta tener un paciente, poder conocerlo, explicarle, cómo ayudarle. Me encanta el brillo en sus ojos cuando por fin comprenden por qué hay cosas que tienen que cambiar y demás. Pero ahora, si yo por la tarde soy mamá. Soy mamá ¿Cuántos hijos y soy tienes? feliz. Tengo uno Okey. y soy feliz, feliz acompañándolo a sus clases de karate y al fútbol. Me he metido a estudiar más cosas como para poder apoyarlo en todas las cosas que le gustan. Estoy estudiando ahorita una maestría de psicología de alto rendimiento deportivo Qué maravilla. y no porque ¿Dónde? quiera ser en España, Ah, muy Universidad de bien. España, y no porque quiera ser psicóloga deportiva. Esto me ayuda a comunicarme mejor con pacientes, por ejemplo, como tú, que también son alto rendimiento, a lo mejor no en la cancha, pero sí en tu cancha. Ujú. ¿Verdad? Pero son cosas que también me atraen. O sea, lo que me distingue a mí mucho es la nutrigenética, pero yo, Ale, no soy nada más eso. Entonces, me pongo a hacer otras cosas y por eso a veces no tengo chance de ver cómo funciona la inteligencia artificial, pero le dije al paciente: "Me da mucho gusto que me respalden". Sí, y fíjate, regresando a cómo nos plantamos frente a una experiencia, una bebida, Ujú. imagínate cómo llega él contigo con esa entonces, pues, vas a hacer magia ahí, y confío que sigas haciendo magia, Ale. Mira, no Gracias. quiero, estirarte demasiado, obviamente estás invitada otra vez. Gracias. Creo que nos has dejado muy claro los puntos. El tema de los jóvenes, ahí está tu cámara. ¿Qué les dices a los muchachos que están entrando a la presión de por qué no tomas, güey? Vamos a desvelarnos, échate esto, échate el otro. El cómo eh, abordar todo esto. O sea, ahí está tanta información, pero no deja de haber una presión social, no deja de ver ese ánimo de pertenecer, de ser cool. Me gustaría que ese fuera tu cierre. Okey, cuando alguien te está preguntando, ¿por qué no quieres tomar? ¿Por qué no quieres fumar? ¿Por qué no vienes de fiesta? O sea, una muy buena pregunta, pero para esa persona es, ¿por qué no me dejas cuidar mi salud? O sea, porque al final eso te están invitando a no cuidar tu salud. O sea, y si creo yo que si son amigos y demás, pues lo que más nos importa es que todos juntos podamos vivir muchísimos años. Lo que ahorita podemos considerar
cool a los 15, 17, 20 años, es justo todos estos malos hábitos que luego los pacientes a los 40 años están buscando deshacerse de ellos. Y entonces, ¿a quién voltean a ver como el cool? El que yo me quiero parecer a él, al que sale a correr todos los días 5 kilómetros, al amigo que nunca toma y que se la sigue pasando bien, al que desde muy chiquito tuvo la energía para emprender en lugar de gastarla en otras actividades que no eran las adecuadas. ¿Qué ven cool los pacientes a los 70 años? Entonces, hace 2 semanas vi un paciente, tiene 77, y me dijo que cada 2 años, eso lo entendí, o cada año, se va a esquiar con todos sus nietos. Eso está toda madre. Y él me dice, este año, Ale, fue la primera vez que no esquío los 6 días. Y yo, a los 77 es la primera vez que no lo 6 haces días. 6 días. Y me dice, tuve que descansar un día porque sí sentí un poquito de dolor y pues no me quise lastimar. Y le Pero digo fue un yo, día. y fue un día. Y le digo yo, ¿y cómo te comparas tú con tus amigos de la misma edad? Me dice, ay, Ale, claro que no. Me dice, nadie esquía. Me dice, y yo, Ale, nunca fui el más deportista. Nunca estuve en un equipo representativo, nunca gané una competencia. Me dice, no te voy a decir que alguna vez hice un maratón, pero nunca me he dejado de mover. Me dice, la verdad es que alcohol no me llamaba la atención, muy social y no era tan social. Dice, y nunca fumé. Y me dice, y hoy todos mis amigos, que a lo mejor sí hacían todas estas otras cosas, me dice, pues me voltean a ver a mí y dicen, me encantaría estar como tú. Me dice, pero hay épocas en las que a lo mejor puede ser un poquito tarde. Digo yo, bueno, o sea, nunca es tarde para empezar, para intentar mejorar, pero sí que cuando empiezas desde más pequeño a tomar estas decisiones en pro de tu salud, tienes más oportunidad de vivir mejor. No necesariamente más, aunque quizás sí, pero de vivir mejor definitivamente. Y eso es lo que buscamos, porque este paciente a sus 77 años ha vivido los mismos 77 años que sus amigos, pero los ha vivido mejor que ellos. Y creo que pues, nuestra percepción de lo que está bien, de lo que está mal, cambia mucho con el tiempo. Los jóvenes siempre pueden buscar lugares donde sí encajen. O sea, no quieres salir a tomar con tus amigos. Hay grupos de personas que a lo mejor no toman, que hacen ejercicio el día siguiente temprano. Puedes meterte a alguno de estos clubs. Siempre hay otro lugar donde pertenecer y nunca tienes que sabotear tu salud ni tu integridad por querer ser alguien que no eres. Se va a acabar de todas maneras. Ni los de la siguiente generación, No los se hijos, hacen. por lo que hablábamos hace rato. Así es. Ale Ponce, qué maravilla. ¿Quieres algún cierre que tú quieras hacer? Los quiero invitar a todos a leer mi columna de todos los lunes en Milenio, Vive Más y Mejor. No nada más toco temas de nutrición, hablo, hablo de todo lo que implica vivir más y mejor, salud emocional, ejercicio, revisiones. En ocasiones hago promociones de algunos eventos de salud que sé que van a estar aquí, a los que todos podemos asistir. Eh, y me gustaría que si algo de esto resonó con ustedes, pues comiencen a cuidarse. O sea, cualquier acción que hagan el día de hoy por su salud les va a traer un efecto muy positivo el día de mañana. Una cosa es la vida ideal, perfecta, que todos quisiéramos tener de ejercicio, salud, etcétera. Otra es donde estamos ahorita nosotros. Acérquense lo más posible a ese ideal. O sea, piensen en ustedes como les gustaría que las personas los describieran y muévanse en torno a eso. Me gustaría que me describieran como alguien que cuida su salud, alguien que hace ejercicio, alguien que se preocupa por los demás. Podemos comenzar a hacer todas las actividades para convertirnos en nuestra mejor versión. Y si el día de hoy alguien de ustedes tiene alguna enfermedad que les han dicho que es crónico-degenerativa, sepan que no tienen que sobrevivir esas enfermedades, pueden vivir con una enfermedad crónica y más bien pueden vivir con un diagnóstico sin estar enfermos. Excelente, Ale. ¿Tus libros dónde se consiguen? Mis libros Tiempo Extra está en mi página www.healthyaging.mx, que es Healthy Aging. Lo ponemos healthyaging.mx. ahí, perfecto. Aliméntate según tus genes. También lo tengo ahí y ese lo encuentran en todas las librerías porque ese se publicó con una editorial. Y Trimestre Cero también está en mi página y en todas las librerías. Excelente. Sí. ¿Tus redes, Ale? Mis redes son, Instagram es la que más utilizo y es @aleponce.healthyagingmx
Y recientemente en Spotify saqué un proyecto que se llama Apariencia Sana y cuento anécdotas de pacientes con apariencia sana que al final pudimos detectar algo muy temprano y corregirlo. Maravilloso. Ajá. Tu mail, por si alguien quiere contactarte. Ujú. Es hola@healthyaging ¿Con H? con H. Ajá. Hola, Hola, healthyaging.mx de envejecimiento saludable. healthyaging.mx. MX. Ujú. También lo ponemos ahí. Muchas gracias. Ale, maravilloso. Gracias por la cátedra, por tu entusiasmo, por tu energía, por seguir esta revolución. Saludos a todo tu equipo. Gracias, gracias. Las mujeres están cambiando el mundo, sin duda, y que sigan. Te animo y ojalá que mucha gente te escuche y encantado de que algún día vuelvas, ¿ok? Claro que sí. Muchísimas gracias, Horacio. Gracias. Hasta pronto.